Secretaría de Movilidad, con la gerente de Transmilenio, con el alcalde de Bogotá, pero ahí está, 250 pesos el aumento, Ricardo, de Transmilenio. Sí, el 8%, ¿no? Porque el pasaje valía 3.000 pesos y pasa a valer 3.250. Es un poquitico más del 8%. Y eso pues genera una curiosidad, que es que el salario mínimo, el auxilio de transporte para las personas que tienen derecho a ello subió el 20%. Es decir, que les quedó un margen para los que ganan el salario mínimo en Bogotá y usan el sistema Transmilenio, porque el auxilio de transporte que van a recibir pues tiene un incremento sustancialmente mayor al incremento del costo de la tarifa. Es una buena reflexión, Héctor. 7-1 viene en los deportes y viene el padre Alberto Linero en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Evo es periodista y también está en Mañanas Blue. Se nos va otro año. Y esta semana siguen las reuniones familiares, las cenas, las risas y a veces también los silencios incómodos o las conversaciones tensas. Por eso hoy quiero proponerles algo diferente, algo que transforme estas fechas en oportunidades para conectar de verdad. Primero, ¿qué tal si este año hacemos con la familia o los amigos un manifiesto de fin de año? Es muy sencillo, sentarse juntos y responder 3 preguntas básicas. 1. ¿Qué valoramos de estar unidos? 2. ¿Queremos dejar atrás algo? No para señalar culpas, sino para soltar. 3. ¿Qué queremos construir juntos el próximo año? Hablar de estas cosas con sinceridad no solo nos une, también nos ayuda a proyectarnos como familia o como grupo. Ahora, les propongo algo que inicialmente puede parecer incómodo, pero es poderoso. Reconocer lo que hicimos mal. Hacerlo sin esperar a que alguien más diga algo. Cada uno puede tomar la palabra y compartir algo que sabe que pudo herir a los otros. Perdón si no estuve cuando me necesitaron. Perdón si mis palabras fueron duras. Es un acto humilde que no busca respuestas ni debates, solo abrir el corazón y dar espacio para sanar. Y finalmente, quiero proponerles un ejercicio. Hablen de lo bueno, pero no de manera superficial. Miren a los ojos a las personas que aman y díganle algo positivo. Puede ser algo que admiren, algo que les agradezcan, algo que los haga único en un mundo donde hay tantas personas que quieren parecerse. Oye, tenemos tanto que decir y a veces olvidamos lo importante que es hablar desde el cariño y reconocer al otro. No se trata de escenas perfectas. Estas fechas son una invitación a mirar más allá de lo cotidiano, a reconectar con los demás desde lo esencial, a trascender los problemas y reencontrarnos en lo esencial, que es el amor, la gratitud y el deseo de construir juntos. ¡Hey! Hagamos la prueba. Este fin de año puede ser diferente, puede ser memorable, pero no por lo costoso de los encuentros, sino por lo que logren sanar y construir. Preparémonos para que estos días sea un cierre de año lleno de conexiones reales y emociones sinceras. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 4 minutos, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. This is our Boxing Day starting 11. Ortega in between the sticks for us. Then we move to our defense. Rico Lewis, ever present this season. A esta hora se lleva a cabo el Boxing Day en la Premier League de Inglaterra. Empezará en 25 minutos exactamente. Se jugará la fecha 18 de la mejor liga del planeta. Escuchábamos la formación del Manchester City, que solo suma una victoria en sus últimos 12 juegos y recibe al Everton. Estará con Stefan Ortega en la portería, Rico Lewis, Manuel Akanji, Vardiol, Ake en la defensa
defensa, Bernardo, Kovacic, Savinho, Foden, Doku y Haaland será la formación que tendrá el City, el equipo de Guardiola, para enfrentar al Everton a partir de las 7:30 de la mañana. Y a las 10 habrá 5 juegos en simultáneo. El Bournemouth enfrentará al Crystal Palace de los colombianos Muñoz y Lerma. El Chelsea jugará frente al Fulham. Newcastle recibirá al Aston Villa de John Hader Durán, que seguramente será titular. Nottingham Forest jugará frente al Tottenham y Southampton será local frente al West Ham United. A las 12:30 Wolverhampton enfrenta al Manchester United y a las 3 de la tarde cierran la jornada el Liverpool de Luis Díaz y el Leicester City en Anfield. En Argentina hay noticia por los lados de River, pues los diarios apuntan a que el equipo millonario quiere volver a tener a Lucas Martínez Cuarta, hoy jugador de la Fiorentina. Gallardo quiere contar con este defensa central de 28 años que lleva 5 años en el fútbol italiano y que al cual ya se le habría hecho una propuesta hasta el año 2028. Y en Racing el mercado de pases gira en torno a los 3 colombianos. Primero, buscan la renovación de Roger Martínez, a quien ya le enviaron una propuesta que fue insuficiente. Entre hoy y mañana enviarán una propuesta más, al igual que Juanfer Quintero, a quien le propusieron seguir en el club, pero el jugador quiere estar en Colombia por temas familiares. En Argentina aseguran que Quintero negocia con el Independiente Medellín y con el América de Cali. Y por Johan Carbonero rechazaron una oferta de cesión del Inter de Porto Alegre de Brasil porque fue muy baja. Por último, a Costas le interesa Sebastián Villa, hoy jugador de Independiente Rivadavia. Sin embargo, la dirigencia no quiere contar con un jugador que ha tenido tantos problemas en su vida personal. Y otro deporte que no para en Navidad es el baloncesto. Ayer se dio el Christmas Day de la NBA. Favorite to play with, one of the least favorite to play against. Curry gets inside, uses his body to shield the ball and banks it home. Hubo duelo de titanes en San Francisco. Los State Warriors de Stephen Curry cayeron frente a los Lakers de LeBron James por 113-115. Curry registró 38 puntos, un rebote y 6 asistencias, mientras que LeBron anotó 31 puntos, sumó 4 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un bloqueo. En Dallas, los Mavericks perdieron 99-105 frente a los Timberwolves de Minnesota con la figuración de Anthony Edwards con 26 puntos. Luka Doncic se fue lesionado en el segundo cuarto, dejando a los Mavericks sin su gran figura. Y los Celtics en Boston cayeron a pesar del partidazo de Jason Tatum. Fue 114-118 contra los 76ers de Filadelfia. 7 de la mañana, 7 minutos, los deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año, gozando estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares en familia. Con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. ¡Feliz Navidad! Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquira, director de Visual Radio aquí en Blue Radio. Y desde aquí le queremos desear a todos una feliz Navidad. Para muchos son regalos, para otros fiestas. Bueno, eso está bien. Pero tal vez la verdadera Navidad es esa que está llena de esperanza, de compartir con las personas que quieres, con las personas que amas. Si no tienes nada que compartir, pues comparte un abrazo, una buena palabra, una caricia, un entendimiento, una comprensión de lo que está pasando con las personas que están en tu entorno, a tu alrededor. Desde aquí, desde Blue Radio, feliz Navidad para todos y espero que sigan con nosotros en este nuevo año que ya viene. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas,
Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores. En segundo les contamos detalles del aumento en el pasaje de Transmilenio para el año entrante. Les contamos cómo va a funcionar el sistema de paquetes de pasajes, una novedad para el sistema de transporte masivo en Bogotá. También en segundos hablamos de la situación que se ha generado por el incremento del salario mínimo, de la controversia entre el gobierno del presidente Gustavo Petro, los empresarios y la defensa de los trabajadores del mismo aumento. Antes hablamos de lo que ha ocurrido en estos días de fiesta, y es una situación en la Superintendencia de Industria y Comercio que ha llevado a la salida de 2 de sus directivos. El presidente Gustavo Petro terció en las últimas horas en la situación a través de sus redes sociales, que tiene como telón de fondo, el presidente dice que no es así, pero coincide al menos con una solicitud del exgerente de la empresa de acueducto de Bogotá, Alberto Merlano, para que sea revisada una sanción en su contra, una multa en su contra en realidad, por motivo del modelo cambiado por las basuras de Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde de la capital del país. Ese cambio de modelo que le causó tantos dolores de cabeza. Javier Segura. Ricardo, buenos días. El caso de Alberto Merlano Alcocer, sancionado en 2014 por la Superintendencia de Industria y Comercio por violar el régimen de libre competencia durante el cambio del sistema de basuras en Bogotá, ha desatado una controversia política y administrativa que involucra al propio gobierno, concretamente a la Casa de Nariño. Merlano, tío de la primera dama Verónica Alcocer, busca anular la sanción para facilitar su eventual nombramiento como presidente de Ecopetrol. La sanción, que asciende a 249 millones de pesos, quedó en firme en el año 2015, pero Merlano presentó una solicitud de nulidad en noviembre de este año. En diálogo con Mañanas Blue, Luis Guillermo Vélez Cabrera, que fue el responsable de tomar las decisiones en su momento, entregó detalles sobre el proceso contra Alberto Merlano. Sí, una violación a las normas de competencia, porque se creó un esquema mediante el cual se le otorgaba un monopolio a una empresa cuando debía haber libre competencia, digamos, o unos esquemas de libre competencia en la recolección de basuras, y al otorgarle a una empresa que era una empresa dependiente del acueducto el monopolio de las basuras, pues eso violaba la libre competencia. En diciembre de este año, el Comité de Conciliación de la SIC discutió el caso en 3 sesiones, donde los delegados Alexander Sánchez y Grenfield Sierra señalaron que la ley prohíbe reabrir un proceso tras agotarse la segunda instancia. Ese argumento lo confirma Luis Guillermo Vélez, quien asegura que este caso es muy raro y que solo podría decretarse una nulidad si la decisión de la SIC es inconstitucional o viola el debido proceso. Este tema ya surtió todos los recursos posibles. O sea, aquí había para efectos prácticos cosa juzgada en todo esto. Y eso está en firme, y listo, así es. Sin embargo, Merlano argumentó, entre comillas, un agravio injustificado para solicitar nuevamente la revisión de esa sanción. La controversia escaló cuando los delegados Sánchez y Sierra, junto a otros 3 funcionarios, presentaron renuncias ante una supuesta falta de transparencia en el manejo de este caso. Según revelaciones del Espectador, esas dimisiones son una consecuencia de un supuesto plan del gobierno nacional para anular la sanción, nombrar a Merlano en Ecopetrol y proteger a Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera, de investigaciones en su contra. El presidente Gustavo Petro desmintió que las renuncias fueran voluntarias y afirmó que se le pidió la dimisión. Por su parte, el abogado de Merlano, Julio César Ortiz, aseguró que la defensa argumenta que las acciones de la Junta del Acueducto de Bogotá se basaron en directrices de la alcaldía de Gustavo Petro y no violaron la libre competencia. A su vez, la Procuraduría ha iniciado
iniciado investigaciones sobre este caso, incluyendo las razones detrás de las renuncias de los delegados y de las presuntas irregularidades en la revisión de la sanción. Entre tanto, el proceso permanece en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que decidirá sobre esta nulidad. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. Quien ha solicitado esta nulidad de la sanción económica de la multa en su contra es el entonces gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Alberto Merlano Alcocer. La decisión política del cambio en el modelo de recolección de basuras en Bogotá fue del entonces alcalde Gustavo Petro. Fue la decisión que llevó a la destitución de la Procuraduría, que al final fue combustible político para que el presidente Petro, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, regresara a la alcaldía de Bogotá, pero además de eso fue el escenario de muchas manifestaciones, del famoso balcón en el Palacio Líbano y de otros escenarios. Parte de la narrativa que lleva a Gustavo Petro a la presidencia es su retorno a la alcaldía luego de la sanción de Alejandro Ordóñez. Motivo, el cambio en el modelo de recolección de basuras. Alberto Merlano Alcocer está con nosotros a esta hora. Doctor Merlano, buenos días. Muy buenos días. Doctor Merlano, gracias por atendernos. ¿Cuál es el objetivo de su solicitud? ¿Cuándo radicó esta solicitud de nulidad ante el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Cómo es el procedimiento? Muy bien, creo que tengo que dar algunos antecedentes del tema y actualizar la información que dio el doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera. Él habló desde la perspectiva de los años en los que él tomó una decisión que tenía que ver con este caso, alrededor del 2015. Y del 2015 al 2024 sí han pasado cosas. O sea, no es como se está planteando de que ya el caso está cerrado. No fue así. En febrero del 2012, Orlando Parada demandó el decreto que creó las basuras. Y el fallo se produjo en el 2014 del Juzgado 3 Administrativo. Y el Juzgado 3 Administrativo dijo que el decreto que se había sacado estableciendo el modelo público de aseo estaba ajustado totalmente a la ley y no había violado la ley de libre competencia. En consecuencia, dejó sin sentido y tumbó la decisión de la SIC. Eso pasó en el 2014. Entonces, hay una primera instancia que tumba la decisión que había tomado la SIC basada en la presunción de ilegalidad del decreto que sacó la administración Petro. Este hecho es claro y contundente, así es. Y se planteó una segunda instancia ante Consejo de Estado. Esa segunda instancia en Consejo de Estado Esa apelación, doctor Merlano, perdóneme, esa apelación ante el Consejo de Estado la radica la Superintendencia de Industria y Comercio, que no está de acuerdo con la decisión de primera instancia, ¿o quién la adopta? No fue la Superintendencia la que presentó la apelación de segunda instancia. Creo que estaba el mismo Orlando Parada y otros, pero se presenta ante Consejo de Estado alrededor del año 2014-2015, y aquí viene lo que enreda bien este tema. Esa segunda instancia lleva 10 años sin ser fallada, pero las medidas de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionada con este tema está suspendida. O sea, yo tengo una multa que no me inhabilita para ser miembro de junta directiva de Ecopetrol o eventual presidente de Ecopetrol. Es una multa suspendida con un fallo de primera instancia que dice que el decreto que origina la multa está ajustado a la ley y pendiente de la decisión de segunda instancia en Consejo de Estado. Las personas que habíamos sido afectadas por esta decisión de la Superintendencia, fundamentalmente la directora de la UEC, Nelly Medogollón, y los miembros de la junta directiva de la empresa de acueducto en ese momento, empezamos una acción de nulidad y restitución del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hubo fallos, y eso se le olvida también
no se lo olvida, no lo conoce el Luis Guillermo Vélez en la entrevista que les da a ustedes. Hubo fallos que exoneraron de responsabilidad a Orlando Rodríguez, por ejemplo, y le tumbaron la multa. Hubo fallos que sacaron a Nelly Mogollón con la misma razón. O sea, no encontraron justificación para mantener la multa que la superintendencia había puesto. Pero creo yo que con buen sentido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cogió todos los casos que estaban pendientes y los agrupó. Y creo que a la espera del fallo de la segunda instancia en el Consejo de Estado, para no crear un conflicto de competencia, se ha abstenido de pronunciarse. Entonces, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca están estos casos desde hace 6 años. Sí, doctor Melano, si le entiendo bien, esta solicitud suya... Sí, ya voy para allá, porque ya voy para allá, pero es poner los antecedentes que hacen posible la respuesta a la pregunta de qué es lo que yo argumento ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El primer movimiento que yo hago este año se deriva del hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio atiende una solicitud que hace la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es el juez natural del presidente de la República, en donde examina el caso, no encuentra méritos y le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio de que retire la multa al presidente Petro, bien justificado. Entonces yo me encuentro frente a un hecho de que la superintendencia, por decisión que le obliga a tomar la comisión de acusaciones, que analiza el caso y ratifica que no hay razón para la multa, y la superintendencia actúa en solicitud o por solicitud de la comisión de acusaciones, retirando de la multa al presidente de la República. Nelly Mogollón le retiran también la multa. Orlando Rodríguez se le retiran también la multa. Entonces mi primera solicitud se hace a la superintendencia en el mes de septiembre. Y mi argumento principal es el principio de igualdad. Yo pido suspéndame la multa y el embargo y suministro toda la documentación requerida en los casos mencionados de Nelly Mogollón, de Orlando Rodríguez, del presidente Petro, y digo, aplíquenme el principio de igualdad. Doctor Merlano, perdóneme porque este caso es importante llevarlo por partes. ¿Cuándo la comisión de acusación le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio que suspenda o que cancele la multa que pesaba contra el presidente Gustavo Petro? En la fecha precisa en que se lo solicita no lo sé. Sí sé que la comisión de acusaciones en diciembre del 2022 llegó a la conclusión de que no había mérito suficiente para mantener una multa al presidente. O sea, examina con detalle todo el proceso y llega a su conclusión. O sea, no hace... perdóneme, doctor Melano, la SIC ya revocó, ya suspendió la multa, ya canceló la multa que pesaba contra el presidente Petro, que si no recuerdo mal era una multa de 800 millones de pesos. Sí, o sea, lo que el presidente Petro dice en el trino, ¿no? Hace rato, a principios o en el 2023, no sé en qué fecha, a solicitud de la comisión de acusaciones, que es el juez natural del presidente, la superintendencia atiende esa solicitud que se hace y se le levanta la multa al presidente Petro. Y eso es lo que él dice en su respectivo trino, o sea, él ya no está multado. O sea, esa noticia de que tras de la acción de la superintendencia respondiendo mi solicitud está el deseo del presidente Petro de que le levanten la multa, ya eso está hecho. Y por intervención de la comisión de acusaciones y por el estudio del caso
y llega la Comisión de Acusaciones a la conclusión de que no hay mérito suficiente para mantener la multa. Entonces, en el mes de septiembre, yo, con la ayuda de mis abogados, presento a la superintendencia la solicitud de que me levanten también la multa, argumentando el principio de igualdad. Se me responde, pero no se me responde en términos del principio de igualdad. Se me vuelven a dar las razones que ya se me habían dado anteriormente, porque no es la primera vez que yo presento ante la superintendencia la solicitud de que suspendan la multa. Me dan las mismas razones anteriores, pero no acuden a dar respuesta clara a la argumentación principal mía, que se relacionaba con el principio de igualdad. Sí, consultado el abogado dice, bueno, dime. Sí, usted está diciendo de todas maneras que esta sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio no lo inhabilita, y abro comillas, para ser miembro de la Junta Directiva o presidente de Ecopetrol. Y a propósito de eso que usted dijo ahorita aquí en Mañanas Blue, quiero preguntarle, ¿eso significa que el presidente Gustavo Petro estaría pensando en cambiar a Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol? Fíjense que esa es la otra pata de esto que no tiene fundamento. Uh-huh. O sea, hablé con el presidente, hablé con Ricardo Roa. O sea, hasta el momento Ricardo Roa no ha pensado en renunciar, ni está enterado de que lo vayan a trasladar para el Ministerio de Minas y Energía, y que el traslado para el Ministerio de Minas y Energía se deba a que le quieren dar una mayor protección para que lo juzgue la Corte Suprema de Justicia. Todas esas son especulaciones periodísticas. O sea, está bien, podría llegar a ser, pero eso no es, simplemente es una especulación. O sea, ni yo estoy siendo nominado para ser candidato a presidente de Ecopetrol, nadie me ha ofrecido a mí la presidencia de Ecopetrol. Ricardo Roa no está enterado de que lo vayan a mandar para ningún Ministerio de Minas y Energía. O sea, todo está en la mente de quien hizo la especulación en su momento. Sí, pero eso entonces significa que todo este problema y su posible llegada a Ecopetrol sería solamente para integrar la junta directiva. ¿O qué es lo que usted ha hablado con el presidente Gustavo Petro? Usted es muy cercano al presidente, cercano a la primera dama. ¿Qué es lo que ha hablado con él sobre su posible llegada a esta empresa? No hemos hablado de eso. O sea, y eso es un tema que yo le dejo al presidente. O sea, ya llegó, en un momento dado fui candidatizado para ser miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, y después se retiró mi nombre y se planchó otra plancha. El tema de la multa es una multa suspendida. Y en gracia de discusión, si se fallara y la multa quedara en pie, se paga la multa o se llega a un acuerdo de pago y se sigue. O sea, pero no si una inhabilidad. O sea, está inhabilitado porque está multado. Está en la misma categoría de alguien que le debe dinero al Estado para posesionarse en un cargo público. Si le debe dinero al Estado, tiene que pagar. La inhabilidad implica que tiene uno 1 año, 2 años, 14 años, el tiempo que se le asigne en donde no puede ocupar un cargo público. En este momento hay una multa suspendida con una presunción de legalidad del decreto, porque ya la primera instancia falló a favor de que el decreto es legal, y todas las instancias han fallado en la misma forma. La Contraloría Fiscal que puso una multa, no una multa, sino una acción de repetición a los miembros de la Junta Directiva de la empresa de Acueducto de Bogotá, cobrando la multa que se le había colocado a la empresa de Acueducto. Eso se demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sacó una decisión en donde dijo que la multa no estaba en firme. Sí. Dijo además otras cosas que nunca se han tenido en cuenta, de que hay una presunción de legalidad del decreto,
Claro, o sea, pero aquí al final del tema, doctor Merlano, el Consejo de Estado tendrá pues la decisión en sus manos y la última palabra. Si usted mañana, eventualmente, aunque usted no dice que el presidente no le ha ofrecido, pero si el presidente le ofreciera a usted la presidencia de Ecopetrol, ¿para usted posesionarse tendría que pagar la multa que tiene todavía vigente? No, Ricardo, porque la multa no está en pie. Eso lo ha dicho todo el tiempo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo ratificó el Consejo de Estado en junio del 2020, en donde demandan la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ante el Consejo de Estado, que dice que no se puede cobrar una cosa que no está en firme y que tiene presunción de legalidad y que tiene ya un fallo de primera instancia en donde se define que es legal. Lo llevan a Consejo de Estado y el Consejo de Estado del junio 20 ratifica totalmente la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. O sea, yo no tengo ninguna multa en firme. Sin embargo, la superintendencia mantiene lo que llaman embargo preventivo, por si acaso. Y esa ha sido mi lucha con la superintendencia. Sí. Yo, bueno, con todo esto que está pasando, con los fallos que haya habido del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el desmonte de la decisión que había tomado la Contraloría de cobrarle la multa que la superintendencia le había hecho efectiva al acueducto de Bogotá, con la exoneración de Orlando Rodríguez, de Nery Villamizar, del presidente Petro. ¿Por qué insisten en mantener el embargo preventivo que hace que se produzca un agravio justificado? Que fue entonces mi segunda respuesta. O sea, cuando me niegan la solicitud, la primera, que estaba basada en el derecho a la igualdad, entonces me voy al agravio y le pido que examinen los fundamentos de la decisión que tomaron sancionándome. Y me entero de lo que está pasando por la prensa, en El Espectador. Sí, precisamente. Etcétera. Sí, precisamente, doctor Merlano, le iba a preguntar sobre el informe del Espectador, porque ayer el señor presidente dijo que los funcionarios o los dos funcionarios de la superintendencia les habían pedido la renuncia, pero lo cierto es que ellos renunciaron precisamente por su caso antes de que les pidieran la renuncia. ¿Usted qué sabe qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? De acuerdo con lo que usted sabe. No estoy enterado de eso. Leí la entrevista del Espectador, leí también el trino del presidente. Él puede tener mayor información que yo. Yo no estoy enterado de si realmente renunciaron o les pidieron la renuncia. No lo sé. O sea, hay un choque de opiniones entre el presidente y lo que los señores afectados dicen. Quien tenga la razón, no lo sé. Usted ha hablado en las últimas horas, a raíz de este informe, con la doctora Cielo Rusinque, que es muy activa en redes, pero que sobre este tema no se ha pronunciado. No, o sea, no ha hecho eso. O sea, no ha hecho eso, no ha hablado con la superintendente de Industria y Comercio. La información que tengo y las relaciones mías con la superintendencia han sido de los respectivos derechos de petición que he presentado. Ya hablé de uno, o sea, el que presenté en el mes de septiembre, basado en el principio de igualdad y sostenido con los casos fundamentalmente de Nelly Bugollón, José Orlando Rodríguez y Gustavo Petro, en donde pido suspendanme el embargo. Hay una respuesta en donde no me dan respuesta al derecho de igualdad. Hablo con mi abogado, entonces presento otra solicitud. Ya en esta oportunidad me voy por agravio injustificado y pido la revocatoria directa y la presento en octubre. Y digo, examinen el caso, porque hay una cantidad de cosas que tenían que ser examinadas. Por ejemplo, pendientes de esa decisión. La sanción se pone, yo no soy el gerente del acueducto. Soy asesor del alcalde en temas administrativos. De hecho, hay constancia de que desde el punto de vista administrativo consentúe negativamente frente al tema. Y que hay una presunción de legalidad ese dato, de cualquier decreto.
ese es un dato importante y estaremos pendientes, doctor Merlano, de la decisión de la comisión, del comité de conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctor Alberto Merlano, muchas gracias por estos minutos con los oyentes de Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias por la entrevista. Una pausa, regresamos. Hay noticia urgente desde La Guajira, un nuevo atentado terrorista, y hablamos del aumento de las tarifas de Transmilenio para el año entrante. Estás escuchando Blue Radio. Entonces, pues un 9.54% lo que aumenta el salario mínimo a partir del 1 de enero, prácticamente el doble de lo que termina la inflación este año y tras el alza decretada por el presidente Gustavo Petro ante la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios, con los primeros claramente celebrando con gritos de júbilo el alza del salario tras pedir un aumento del 12% y luego de sacar el espejo de lo que viene haciendo Claudia Sheinbaum en México, que subió los salarios en 12% con una carestía que va en el 4.7%. Mientras tanto, los segundos, es decir, los empresarios, industriales y comerciantes del país, los pequeños y los grandes, tanto los de 10 empleados como los de decenas de miles, califican todos la decisión del presidente de populista, de no tener ningún sustento económico, social y técnico, con posibilidad de generar grandes riesgos fiscales, que de hecho nadie ha medido hasta el momento, pero que sí pueden tener. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Cristian Correa a esta hora está con la gerente de Transmilenio hablando del aumento del pasaje, de las tarifas para el año entrante. Cristian. $7:36. Don Cristian Correa está con la gerente de Transmilenio, que está con nosotros. Doctora María Fernanda Ortiz, buenos días. ¿Aló? ¿Doctor Ortiz? Sí, hola. Hola, doctor Ortiz, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días para ustedes. Gracias por atendernos, doctora María Fernanda. Quiero preguntarle por los aumentos en las tarifas de Transmilenio para el año entrante. ¿Cómo queda el pasaje y desde cuándo entra a regir? Ricardo, lo que estamos anunciando hoy realmente es una nueva estructura tarifaria para el sistema integrado de transporte público que tiene diferentes componentes que buscan mejorar el acceso de las poblaciones pobres y vulnerables a todos los servicios de la ciudad usando el transporte público, también mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios más frecuentes con una nueva tarjeta y por supuesto también garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio como resultado de los incrementos de los principales indicadores macroeconómicos que impactan nuestra canasta de costos. Entonces, a partir del 18 de enero de 2025 entra a operar una nueva tarifa general que pasa de 2.950 a 3.200. Esto es un incremento de un 8.47%, que es menor a los incrementos de indicadores como por ejemplo el diésel, que se ha incrementado su costo en un 9% en lo que va del año, del gas, que ha incrementado su costo en un 11%. Estos dos energéticos hoy todavía son los principales en el sistema. También, como lo anunció el presidente, se incrementó el salario mínimo en 9.54% y el subsidio de transporte en 23%, y se redujo la jornada laboral, que se va a reducir gradualmente en los próximos años. Entonces, la combinación de estos indicadores hace que nuestros costos suban y por lo tanto ese incremento del 8.47%, que es menor a lo anterior. Pero esto lo estamos combinando con dos medidas muy importantes. La primera es que vamos a ampliar la ventana de tiempo para poder hacer transbordos a 0 pesos con las tarjetas personalizadas en la ciudad. Como ustedes saben, Bogotá tiene la ventaja de tener un sistema completamente integrado. Entonces, con esta tarifa de 2.950, pagándola una sola vez, pueden usar nuestros 3 componentes principales: Transmilenio, que es el troncal, Transmisonal, que son los buses zonales, y Transmicable. Esto le va a permitir a nuestros usuarios viajar desde y hasta cualquier punto de la ciudad por 125 minutos con transbordos a 0 pesos. Es la única ciudad en Colombia que tiene esta gran ventaja. Y adicional a esto, entonces vamos a tener una nueva tarjeta enfocada en nuestros usuarios más frecuentes, es el Transmipaz,
que la podrán adquirir a partir del 20 de marzo de 2025. Es una tarjeta que le permite al usuario frecuente comprar 65 pasos o ingresos al sistema por un valor de 160.000 pesos. Esto es un descuento de cerca del 23% por cada ingreso al sistema si lo comparamos con los 3.200 de la tarifa plena. Entonces, esto lo que busca es que nuestros usuarios frecuentes tengan una mejor experiencia, usen más el sistema en horas valle, los fines de semana, que puedan reducir su tiempo de viaje porque no tendrán que hacer filas, la recarga es una sola vez al mes. Entonces está enfocado principalmente en eso. Y adicionalmente, Ricardo, que es también muy importante, por primera vez en la historia, estamos trabajando con el sector de integración social para transformar los subsidios que tenemos en el sistema para poblaciones pobres y vulnerables. Ahora pasamos de tarifas descontadas, que es lo que tenemos hoy, a un número de pasajes gratis al mes, focalizados por el nivel de ingresos, por el CISBEN y también para poblaciones con discapacidad y adultos mayores. Esto definitivamente le va a mejorar la vida a los beneficiarios que se incrementan, que pasan de 600 a 800.000 beneficiarios, y les va a permitir poder acceder a la ciudad, incrementar su número de viajes, que por lo tanto también incrementa la productividad de la ciudad a esas poblaciones. Sí, doctora Ortiz, es cierto, el aumento del 8,47% en el pasaje de Transmilenio pasa de 2.950 pesos a 3.200 pesos desde el próximo 18 de enero. Es mucho menor que el aumento del subsidio de transporte para quienes ganan el mínimo. El aumento es del 23%, es decir que hay una ventana de cerca del 14%, digamos que de costo o de dinero que les quedaría en el bolsillo a los pasajeros si ganan el mínimo y si viven en Bogotá, si se les da ese subsidio de transporte que viene ligado al salario mínimo. Este incremento, que para algunos sigue siendo alto, 250 pesos de un solo golpe es platica, ¿verdad? Es platica para la gente. ¿Llega a tapar el hueco definitivamente que hay en las finanzas de Transmilenio? ¿Sí es suficiente para tapar ese vacío en las finanzas? Ricardo, así es, como usted lo mencionaba, efectivamente este incremento es mucho menor a otros que influyen en el costo y que además benefician a los ciudadanos que reciben ese subsidio de transporte. Y les recuerdo también que eso, para los usuarios que son pobres o vulnerables, pues van a tener este nuevo esquema de subsidios que les va a permitir seguir usando el sistema de transporte público e incluso usarlo más si además son usuarios frecuentes del sistema con las nuevas medidas. Entonces, ese incremento se ve, digamos, que si lo vemos de manera completa con toda la estructura tarifaria, estamos convencidos que va a ser mejor para nuestros usuarios pobres, vulnerables, adultos mayores con discapacidad y además para nuestros usuarios frecuentes. Entonces, en ese sentido, lo vemos muy positivo. ¿Me puedes recordar la otra pregunta, por favor? Sí, o que hay en las finanzas de Transmilenio. Al final este incremento se da. Sí, claro. Entonces, ese fondo depende pues de unos giros del Ministerio de Hacienda. El gobierno del presidente Petro dice que no está obligado y por eso no se hace en este año. Este incremento de 250 pesos por pasaje desde el 18 de enero ¿es suficiente para tapar ese hueco que hay en el fondo? El Fondo de Estabilización Tarifaria, Ricardo, para 2025 está aprobado ya por el Consejo de Bogotá en el presupuesto de la ciudad en 3.09 billones. Ese recurso es suficiente para lo que nosotros proyectamos nos va a costar ese déficit en 2025, por lo tanto, pues ya está asegurado los recursos del distrito para el Fondo de Estabilización Tarifaria. Ahí tenemos unos retos y es que tenemos que implementar unas medidas por parte del distrito y también un esquema de cofinanciación con la nación. Nosotros a lo que le estamos apuntando es a implementar los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que buscan cofinanciar hasta el 70% cuando es flota nueva de cero o bajas emisiones y también sistemas complementarios que aportan a la sostenibilidad del sistema de transporte público. Nosotros ya le presentamos al gobierno nacional, le radicamos en noviembre
un proyecto para la cofinanciación de 269 articulados y biarticulados eléctricos que pretendemos poner en operación a partir de 2026 en Bogotá y en Soacha. Entonces eso es lo que estamos buscando trabajar en equipo con el gobierno nacional, más unas medidas en el distrito que ya empezamos a materializar, como por ejemplo la reducción de la evasión en el componente troncal, que pasó de 15.33 a 13.14 en este momento del año. Ya lo estamos trabajando. También nosotros estamos muy enfocados en prestar el mejor servicio a los usuarios con una optimización de nuestros costos, y también la Secretaría de Movilidad trabaja en conseguir mejores y mayores fuentes de recursos para para cubrir este fondo de estabilización tarifaria. Entonces, en conclusión, con esa tarifa de 3.200 tendremos un sistema sostenible en operación en 2025 con los recursos del distrito, otras medidas que vamos a implementar desde Transmilenio, y buscamos también el apoyo del gobierno nacional con los proyectos de cofinanciación. ¿Cuántos trabajadores de Transmilenio ganan el salario mínimo, que finalmente aumenta en el 11%, teniendo en cuenta el incremento también del subsidio de transporte? ¿Y en cuánto suben los costos laborales para el sistema de Transmilenio por cuenta de este incremento en el salario mínimo? Los salarios de los 34.000 colaboradores de nuestro sistema están influenciados directamente por el incremento del salario mínimo. Nosotros, a partir del 10 de enero veremos un incremento en nuestros costos derivado de ese incremento del salario mínimo. Entonces es uno de los elementos, fundamentales que explica este incremento del 8.47 en la tarifa general del sistema. Sí, doctora Ortiz, una de las novedades para el próximo año es la posibilidad para que los usuarios de Transmilenio puedan comprar paquetes, es decir, varios viajes, varios trayectos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los beneficios de comprar paquetes? La tarjeta Transmipaz, ¿verdad, doctora Ortiz? Tarjeta Transmipaz se va a llamar. Sí, señor. El Transmipaz, que se puede adquirir en el sistema a partir del 20 de marzo, es una tarjeta adicional que tendremos en el sistema. Aquí vale la pena aclararle a todos nuestros usuarios que tanto la tarjeta Tu Llave personalizada, la básica, y también las tarjetas híbridas siguen su funcionamiento con normalidad desde aquí hasta, el próximo año. Y esta tarjeta es una nueva que se puede adquirir a partir del 20 de marzo, inicialmente en los 9 portales del sistema. Ahí podrán adquirir 65 pasos o ingresos al sistema que se pueden gastar hasta en un mes. El costo es de 160.000. Vamos a tener también algunas medidas para que se haga un uso adecuado de este Transmipaz, que pueden hacer hasta 6 pasos o ingresos al día. Nosotros estaremos monitoreando para que no sea, motivo de un uso indebido de estas tarjetas, pero sin duda es una medida que le permite a los usuarios frecuentes ahorrar dinero, ahorrar tiempo, porque tendrán que recargar una sola vez al mes y mejorar esa experiencia que tienen en el sistema. Sí. Doctor Ortiz, ¿qué van a hacer? Porque no lo ha logrado nadie antes con los colados, porque es que son miles de colados y aquí le daría uno la impresión de que están pagando justos por pecadores. Sí, Ricardo, nosotros desde que comenzó la administración le hemos hecho una invitación a la ciudadanía y a nuestros usuarios, especialmente a esa corresponsabilidad. Nosotros desde que llegamos estamos haciendo un esfuerzo importante para tener esta tarifa integrada. Les recuerdo, tenemos una sola tarifa para todo el sistema. Son 3 componentes: Transmilenio, Transmisonal, que son los buses zonales, y Transmicable, por una sola tarifa durante 125 minutos. Como les decía, esa ventana de tiempo hoy está en 110 minutos, la estamos incrementando en 2025 a 125. Durante ese tiempo nuestros usuarios pueden viajar desde cualquier punto hasta cualquier punto de Bogotá pagando una sola tarifa, que son 3.200 a partir del 18 de enero, con transbordos a 0 pesos. Entonces estamos haciendo un esfuerzo importante para tener una política tarifaria, una estructura tarifaria que beneficie sobre todo a pobres y vulnerables y a todos nuestros usuarios en general, y por eso les hacemos ese llamado a la corresponsabilidad, pagando
su pasaje. Este año ya logramos bajar la evasión en troncal, que es donde la tenemos medida, a 13.14%, son 2.18 puntos porcentuales menos. Seguimos trabajando en cultura ciudadana fuertemente, firmamos un convenio histórico con la Secretaría de Cultura para trabajar la cultura ciudadana en todo el sistema. También trabajamos con la policía de la mano para el control, el monitoreo. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando en mejorar el sistema, su infraestructura, embellecerla para que tengan una experiencia agradable y podamos seguir reduciendo ese número de evasores que principalmente nos preocupan por el lado de la seguridad de los pasajeros. No queremos seguir teniendo muertes o accidentes por comportamientos de evasión en nuestro sistema. Es cierto, se presentan fallecimientos de personas que intentan entrar por las puertas y terminan atrapadas, una situación absolutamente lamentable. Doctora Ortiz, me preguntan oyentes, ¿por qué no se intentó en el contexto de la tarjeta Transmipaz habilitar una tarjeta mensual? Como por ejemplo ocurre en otras ciudades del mundo. Habilitan una tarjeta por mes o por 7 días para viajes ilimitados. Usted la paga y hace uso de ella. ¿Eso por qué no se hizo en esta oportunidad? Ricardo, en este momento, digamos que la primera versión, que es además la primera vez que se hace en Bogotá, la vamos a trabajar de esta manera. Es una tarjeta mensual. Es efectivamente, digamos, la compra de un paquete mensual de 65 viajes. Esto lo vamos a monitorear, lo vamos a revisar a ver cómo funciona. Si en el futuro podemos analizar, por ejemplo, en vez de que sea un mes, hacerlo semanal. Si podemos también analizar otras alternativas de paquete, pero vamos a iniciar con esta medida que, les repito, es la primera vez que se hace en Bogotá y que estamos convencidos que será muy bueno para nuestros usuarios frecuentes. Sí, doctora Ortiz, le tengo la última pregunta. El aumento de, 200 pesos en realidad del tiquete o el pasaje de Transmilenio, ¿no creen ustedes que va a aumentar los colados en el sistema? Y se lo pregunto además... 250 pesos, exactamente, sí. 250 pesos. Y se lo pregunto además para que puntualmente nos cuente desde Transmilenio qué están haciendo y qué van a hacer para evitar tantos colados. Esperamos que no sea el caso y lo esperamos así por dos motivos principales. Uno, porque como les decía, el nuevo esquema de subsidios que pasa de descuentos a número de pasajes gratis al mes va a mejorar el acceso de pobres y vulnerables. Además van a ser un mayor número de beneficiados. Hoy tenemos 620,000 posibles beneficiados y vamos a pasar a 820,000. Entonces estos subsidios nuevos, que son pasajes gratis, no descuentos, sino pasajes gratis, le va a permitir a los pobres y vulnerables acceder más fácil al sistema de transporte público y por tanto a la ciudad. También el Transmipaz esperamos que sea una medida para que se reduzca la evasión, porque se puede comprar con anticipación todos los pasos o ingresos que necesitan al sistema, entonces no tendrán, por ejemplo, la barrera de la recarga diaria o la recarga cada día, sino una sola recarga al mes. Entonces también esperamos que esta sea una medida que le facilite la vida a nuestros usuarios y pueda reducir esa evasión. Adicionalmente, seguimos con nuestras medidas de vigilancia, de cultura, de monitoreo, de pedagogía, de trabajar de la mano con nuestros usuarios, entendiendo sus necesidades, mejorando para que se siga reduciendo la evasión en el sistema, que como les decía, en el troncal ya se redujo 2.18 puntos porcentuales y en el zonal vamos a tener por primera vez la medición, ya está contratada, se va a realizar durante el próximo año y vamos a tener esa medición que nos permite enfocar mejor los recursos en nuestro transmisional, que hoy no tenemos claridad de cuál es el porcentaje de evasión en ese componente. Y hay que tener ese dato también. Es María Fernanda Ortiz, la gerente de Transmilenio, hablando en Mañanas Blue sobre el aumento de pasajes desde el 18 de enero del año entrante, en algunas semanas, un aumento de 250 pesos. Doctora Ortiz, muchas gracias por estos minutos. Gracias, Ricardo. Un saludo a todos los oyentes de Blue. Feliz 2025 para usted, Felipe. Ahí están los aumentos, novedades en torno al sistema Transmilenio. 250 pesos que son platica, Felipe. Al final de mes, si usted suma,
son importantes. Ahora, es menos de lo que va a ser el incremento en teoría del auxilio de transporte decretado por el gobierno, pero de todas formas, si usted usa 2 veces por día, son 500 pesitos, 250 de ida y 250 de regreso. Me temo y espero estar equivocado, que esto va a incentivar el número de colados, la cantidad de colados. Me lo temo. Pues ojalá que no. No, pues ojalá que no. Y entonces la doctora Ortiz dice, estamos haciendo unas campañas para que paguen y tal, la cosa. No, eso, todos los alcaldes, sin excepción desde que existe Transmilenio, han hecho unas campañas. ¿Y para qué han servido? Es que son miles de colados, miles. Lo que le valen a Transmilenio al año son millones de pesos, los colados. Y bueno, campañas de disuasión y no sé qué. No, eso toca es... Yo no sé cómo, mano dura es lo que se necesita. No, pues muy difícil, Felipe, es un asunto muy complicado. ¿Pero por qué muy difícil? ¿Qué es lo difícil? No, pues hombre, porque mire que la doctora Ortiz nos decía, mire, el principal enfoque y la principal preocupación, claro, por un lado es que está perdiendo plata el sistema, pero lo más grave es que están muriendo personas que se intentan colar al Transmilenio y terminan pues atropelladas por los buses, terminan en diferentes circunstancias. No es tan fácil, Felipe, no es un asunto... Pero usted no vio un bárbaro que se subió, se botó desde un puente al techo del Transmilenio. Lo vi, pero yo creo que ese bárbaro era intentando hacerse viral, como se hizo al final con un video, porque tenía más pero yo no puedo creer que con autoridad no se pueda evitar la presencia de colajos. Pero yo no puedo creer, es la falta de autoridad, es la anarquía total. Y no lo digo por esta alcaldía ni nada. Desde que yo tengo memoria, desde que se hizo Transmilenio en el gobierno de Enrique Peñalosa, ese es un tema inmanejable. Yo no sé por qué. Pero no es por falta de autoridad. Entonces, Felipe, usted fue secretario de cultura. Entonces, ¿por falta de qué? Es por falta de cultura. Mire, autoridad. Pues si usted no tiene cultura, pues ejerce autoridad. Policía, claro. Y es que, si usted se da cuenta, Felipe, los momentos más críticos de colados en Transmilenio es justamente, incluso, es en puntos donde puede haber policía, donde puede haber patrulleros que son auxiliares, y aún así se convierte en un tema de cultura del atajo. ¿Por qué son auxiliares? No, auxiliares de policía, pues porque es que la policía, como usted lo sabe, Felipe, en Bogotá, pues los números son insuficientes para el número de habitantes, y por eso algunos, los que refuerzan en Transmilenio son algunos oficiales, algunos patrulleros, pero también auxiliares. Y aún así, enfrente a los auxiliares, de la manera más cínica, lo hacen personas además que podrían pagar el pasaje. Entonces aquí podemos estar diciendo, claro, pongamos, pues si quieren metamos los presos, pero el verdadero problema, y lo que deberíamos reclamarle a todos es sanción moral. Sanción moral a todos los que se colen, una sanción ética de todos los pasajeros, indignación, como ha pasado, yo recuerdo en unos buses de la ICITP, cuando trataban de colarse algunos inteligentes tratando de entrar sin pagar, y los mismos, el conductor le reclamaba a la persona, y todo el mundo dijo, oiga, sí, páguele, y pues ese tipo de sanción moral, la no permisividad con esta cultura del atajo y de no pagar debería ser el cambio. Pero, Ricardo, sobre el incremento de la tarifa, el gran desafío que tiene Transmilenio hoy, y como lo hemos escuchado, viene con un déficit desde la pandemia, un déficit muy importante, porque una caída en el número de pasajeros, y después de la pandemia se recuperó el número de pasajeros porque la gente volvió a las oficinas, volvió al trabajo, pero muchos también han cambiado de cultura de movilidad. Entonces otros andan en bicicleta, muchos compraron motocicleta. La verdadera competencia del Transmilenio no es el carro particular, es la motocicleta. Muchas personas que con lo que calculan cuánto me costaría un mes de pasaje de Transmilenio y cuánto me cuesta la cuota de la moto, pues optan por la moto. Le da además mucha más movilidad, porque muchas personas que viven en zonas donde no hay acceso troncal, sino que hay que tomar un alimentador y otro alimentador, y después si el troncal, pues ven mucha más funcionalidad en tener su propia motico. Entonces ahí yo entiendo la dificultad que tiene cualquier gerente de Transmilenio, que tiene cualquier alcalde, y es hacer un balance entre cómo tapar el hueco, pero cómo no crear un incentivo, entre comillas, perverso, para que personas que están hoy pagando el pasaje de Transmilenio
opten por la moto, porque entonces es casi que el remedio resulta peor que la enfermedad, y es que muchas personas dicen, oiga, ya con ese precio me toca pasar para la moto. Lo bueno es que como el aumento del salario mínimo está por encima el subsidio de transporte de lo que va a subir el pasaje de Transmilenio, que claro que sube de manera importante, pues debería quedar compensado de esa manera. 7:59 minutos, Héctor, sí, ahí tenemos un tema de profunda controversia en medio de todo, porque el aumento es de 250 pesos, menos del auxilio de transporte para el año entrante, pero sí pone a pensar a mucha gente sobre lo que significa el costo del sistema Transmilenio y lo que viene. Pero la verdad es que el aumento es un aumento no solamente razonable, sino incluso por debajo de lo esperado, porque mire usted que está por debajo del aumento del salario mínimo, por debajo del aumento del precio de los combustibles, por debajo del precio del subsidio de transporte, en fin, es un incremento bastante razonable que le signifiquen esas cuentas que usted ha hecho, Ricardo, a una persona que usa para ir y volver a su casa una vez al día, digamos, ida y vuelta, le significa 15,000 pesos más, y resulta que si se gana el salario mínimo va a recibir 38,000 pesos más. Es que la verdad del aumento del salario mínimo, a mí de lo que me llama la atención, pero eso lo conversaremos seguramente después, es el aumento del subsidio de transporte. Es que el subsidio de transporte subió 23%. Claro, 23%. 23%. Esa es una cifra muy alta, que no está compensada, digamos, cuando uno pregunta por qué pudo haber subido, pues normalmente esto está atado al costo del transporte colectivo, pero pareciera que hay una especie de, comillas, subsidio, justamente a lo que hablaba Luis Ernesto, a la motocicleta, porque efectivamente andar en motocicleta se volvió más costoso porque el aumento de la gasolina pues ha sido muy alto, y pareciera que en el gobierno pensaron en esa circunstancia cuando resolvieron subirle 23% de subsidio